Inat, proveniente del vocablo serbio, representa la tenacidad y la voluntad de superar obstáculos, a menudo desafiando las expectativas y la autoridad con una firmeza inquebrantable. Era la última oportunidad para Novak Djokovic, y de una forma épica logró su más ansiado galardón, el oro olímpico. Pero para entender la importancia de este logro, conozcamos los orígenes de nuestro protagonista. Novak Djokovic nació el 22 de mayo de 1987 en Belgrado, Serbia, entonces parte de Yugoslavia. Desde la corta edad de 4 años practicaba tenis. Este deporte se caracteriza por ser elitista, y a diferencia de otros tenistas que se formaban en clubes costosos, el origen de Djokovic es diferente. Sus padres no tenían los recursos suficientes y hacían un esfuerzo mayúsculo para financiar la carrera de Djokovic. De hecho, la madre del tenista realizó una entrevista en el medio suizo Blick, donde revela el esfuerzo que hicieron. Los comienzos fueron difíciles. Los dos trabajábamos en Kopaonik, pero no teníamos dinero suficiente para pagar el alquiler. Mi esposo acompañaba a Novak a los torneos y yo me quedaba en casa con los otros 2 niños. Habían días en los que me despertaba y no sabía ni cómo iba a poder comprar pan. Estaba desesperada. Esjan tomó prestado dinero con altos tipos de interés. Cuando llegaba el día de devolver el dinero y no había conseguido nada, a veces se encontraba con un cuchillo en la garganta. La única salida era pedir un segundo préstamo para pagar el primero. Tal vez por eso, la percepción de Djokovic era distinta. Para Nole, el tenis no solo era un hobby o un deporte, era una obligación. Tenis za tebe igra ili obaveza? Pa tenis za mene je obaveza. Šta ti je cilj u tenisu? Cilj u tenisu mi je da postanem prva. La disciplina del serbio era tan sólida que en los crudos inviernos del entonces Yugoslavia, mientras no practicaba en la academia de Jelena Jenic, jugaba sobre el piso de cemento de una piscina olímpica vacía, que durante esa estación no se utilizaba por los altos costos de climatización. Pero esa no sería la única dificultad que tendría que sobrepasar. A la edad de 12 años, mientras practicaba en el piso de la piscina, nuestro protagonista escuchó los bombardeos, a consecuencia de la guerra de los Balcanes. La familia Djokovic, como tantas otras en la Belgrado de la antigua Yugoslavia, se acurrucaba en el subsuelo de un edificio desvencijado a esperar que el terror diera un poco de tregua. ¿A dónde escapar? ¿Cómo proteger a los niños? ¿Cómo no estar turbado ante semejante daño? Allí se crió Novak Djokovic. Djokovic formó ahí su nacionalismo y amor por Serbia, un amor recíproco. En 2010, Djokovic formó parte del equipo ganador de la Copa Davis. Un hito histórico para Serbia porque fue la primera vez que ganaban el torneo. Pero Djokovic quería llevar el nombre de Serbia a lo más alto, a fronteras que sobrepasen el deporte del tenis. Sus 24 Grand Slams no eran suficientes, y el escenario para lograrlo eran los Juegos Olímpicos. Antes de París 2024, Djokovic había participado en 4 ediciones: Beijing 2008, donde logró la medalla de bronce, Londres 2012, donde obtuvo el 4º lugar, Río de Janeiro 2016, donde fue eliminado en primera ronda, y Tokio 2020, donde obtuvo el 4º lugar. En retrospectiva, habían 2 ediciones donde Djokovic tenía las condiciones favorables para ganar el oro olímpico. En Río de Janeiro 2016, llegaba al torneo siendo el número 1 del mundo, con 2 Grand Slams ganados, 3 Masters 1000 y una efectividad del 93% hasta entonces. Desafortunadamente fue eliminado en primera ronda. Fue un batacazo porque era el favorito para llevarse el oro olímpico. La segunda edición fue en Tokio. Una oportunidad similar, llegaba siendo el número 1 del mundo, con 3 Grand Slams ganados y 92% de efectividad. Tuvo un mejor desempeño que en Río de Janeiro, pero no pudo entrar al podio olímpico. Ambas ediciones de certamen eran en superficie dura, superficie favorable a Djokovic. Su supremacía en esta superficie es tan contundente que solo entre julio de 2020 y julio de 2023 tenía una efectividad del 92%. Aunque 2023 fue una gran temporada para Djokovic, 2024 comenzaba negativamente, perdiendo en cuartos de final de la United Cup contra De Minaur. Aunque el torneo no tenía la importancia necesaria, sería un adelanto de lo que le esperaba a Djokovic en la temporada. Derrota contra Sinner en semifinales del Australia Open, derrota contra Luca Nardi en la tercera ronda del Indian Wells, derrota contra Casper Ruud en semifinales del Master 1000 de Monte Carlo, derrota contra Alejandro Tavilo en tercera ronda del Master 1000 de Roma, derrota contra Thomas Mašak en semifinales del ATP 250 de Ginebra.
Para el colmo, sufrió una lesión en el menisco que lo obligó a retirarse en los cuartos de final del Roland Garros. En Wimbledon mostró una mejor versión, lo que le llevó a disputar la final contra Alcaraz, perdiendo en sets corridos. Djokovic no había ganado ni un solo trofeo. En ese contexto llegaba a los Juegos Olímpicos de París 2024, y en una superficie que le había costado en el transcurso de su carrera. Era un contexto negativo, pero había esperanza. En cada uno de los 17 torneos donde Djokovic acumula 5 presencias, había ganado al menos una vez el torneo. París 2024 era su quinta presencia en los Juegos Olímpicos. Djokovic comenzó con contundencia. Sabía que la edad empezaba a cobrar factura y era su última oportunidad. En el camino se enfrentó con Nadal, con quien tiene una rivalidad histórica digna de analizar en otra oportunidad. El head-to-head daba 29 victorias para Nadal y 30 para Djokovic, demostrando un historial parejo, y aunque Nadal no estaba en su mejor momento, el partido se disputaba en el Philippe Chatrier, la casa de Nadal, y solo por eso tenía la oportunidad de emparejar el head-to-head a 29 victorias por lado. Sin duda, era un partido que tenía ansioso al mundo del tenis. Djokovic fue contundente en el primer set, ganando 6-1, y comenzando el segundo set con 4-0 para humillar a Nadal en su territorio. Pero con la fuerza de voluntad que caracteriza a Nadal, logró igualar el segundo set a 4 juegos por lado y poner el toque de emoción que le faltaba al partido. Pero no fue suficiente, porque Djokovic quebró su servicio y terminó ganando el partido en sets corridos para mantener su buen juego hasta llegar a la final. Djokovic llegaba a la final sin haber perdido un set y mostrando un semblante distinto al mostrado en la temporada. Pero del otro lado estaba Carlos Alcaraz, quien llegaba confiado y era el máximo favorito tras ganar Roland Garros en Wimbledon. La última referencia que teníamos era la final de Wimbledon, donde Alcaraz fue contundente, ganando por segunda vez de manera consecutiva a Djokovic. Pero ¿sabían que estadísticamente era lo más probable que suceda? En toda la historia de Wimbledon se han repetido finalistas consecutivos en 11 ocasiones. Solo en una de las 11 ocasiones el campeón fue distinto. En 1988, Edberg ganó la final a Becker. En 1989 volvieron a encontrarse en la final, pero esta vez Becker cobró la revancha y ganó la final. El único caso de los 11 precedentes. Incluso Djokovic estaba involucrado en 2 casos, entre las finales de 2014 y 2015, donde ganó de manera consecutiva a Roger Federer. Por tanto, era difícil que Djokovic gane, y también la secuencia del head-to-head respaldaba esto. Aunque es una muestra pequeña, Djokovic y Alcaraz se enfrentaron en 7 ocasiones, de las cuales 3 son semifinales y 4 finales. Hasta el momento, ninguno ha ganado de manera consecutiva la ronda similar en torneos diferentes. Djokovic ya había ganado Cincinnati del 2023, y con base en el comportamiento de la secuencia, la siguiente final debía ser ganada por Alcaraz. Y justamente eso ocurrió. Alcaraz ganó la final de Wimbledon. Y si tomamos como referencia esta secuencia, la siguiente final tendría que ser ganada por Djokovic. Y justamente eso pasó. En la previa, Alcaraz tenía 71% de probabilidad para ganar la final, y Djokovic solo 29%. Para las casas de apuestas, Alcaraz era el favorito. Su victoria cotizaba 1.40 en el formato europeo y menos 250 en el formato estadounidense. La victoria de Djokovic cotizaba 3 en el formato europeo y más 200 en el formato estadounidense. La final fue cerrada, una verdadera batalla, que tuvo que definirse en tiebreak en ambos sets. Al final fue el serbio quien mostró la voluntad de vencer en los puntos decisivos y contra todo pronóstico ganó el partido. Al fin, después de tantos intentos y frustraciones, ganó el oro olímpico. Y haciendo historia, porque en la era abierta es el primer tenista que gana el oro olímpico sin perder un set. Es peculiar que sea en Roland Garros, porque fue el torneo y superficie que más le costó a Djokovic. De hecho, Roland Garros fue el Grand Slam que le faltaba para completar los 4 majors, y en consecuencia el último en ganarlo. Roland Garros también fue el escenario donde pasó a Nadal en la lucha de Grand Slams, consiguiendo el número 23 para convertirse en el máximo ganador hasta el momento, y fue el escenario donde al fin conquistó su objetivo más añorado, tal vez de la única forma en que el serbio tenía que lograrlo, con la voluntad de seguir adelante y resistir, incluso cuando las probabilidades están en contra, tal como simboliza la palabra Inat.